¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para ustedes. Aquí comenzamos con esta primera edición de 24 horas. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el país. Como siempre, un gusto poder acompañarlos y poder informar a través de Palenque TV. Vamos a iniciar revisando nuestros titulares. Fiscalía Departamental de Cochabamba, con base en pruebas periciales, condena a un exministro y 5 exfuncionarios del gobierno de Yanine Áñez por la paralización de la planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo durante 2020. Desde yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos afirman que la paralización de la planta de amoníaco y urea durante el gobierno de Áñez generó una pérdida económica de 428 millones de dólares al Estado boliviano. La diputada del Movimiento al Socialismo afín al gobierno, Daisy Choque, señaló que una parte del dinero del reformulado será destinado a pagar los juicios internacionales perdidos por la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Wilfredo Chávez. El ministro de Economía afirma que el informe de Standard & Poor's es una evidencia que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional sabotaje pactado para bloquear la economía del pueblo boliviano. La Sala Penal del Tribunal Supremo Electoral decidió rechazar el recurso presentado por Evistas del MAS y ratifica la anulación del Congreso de la UCAeñe. El Pacto de Unidad de Vista cuestiona el actuar del Tribunal Supremo Electoral y anuncia realizar una reunión nacional de emergencia para determinar qué acciones asumirán. No descartan iniciar bloqueos de carreteras y movilizaciones contra resolución TSE. Desde el gobierno se asegura que son respetuosos las determinaciones de los órganos del Estado. La viceministra Gabriela Alcón llamó a la reflexión a sectores que pretenden movilizarse por la determinación del TSE. En el ámbito internacional, Israel bombardea Gaza antes del cese del fuego. Soy Jaime Albarracín. Hoy hablaremos sobre sicariato y muerte en la frontera, en el contexto que faltaba. Medios de comunicación de Bolivia informan sobre el asesinato a tiros por arma de fuego en San José de la Frontera, en el municipio de San Matías, en Santa Cruz, en la línea divisoria con Brasil. El hecho sucedió en plena vía pública a tempranas horas de la noche del citado miércoles a las 20 horas en la puerta de una tienda de barrio. Los dos hombres que fueron acribillados la noche, reitero, del miércoles, están identificados como Diego Choque Rivera, de 45 años, y Sebastián Chávez Egües, de 35, quienes se supone fueron victimados por dos ciudadanos de nacionalidad brasileña. Los sicarios abrieron fuego a quemarropa en contra de los dos bolivianos. En resumen, se investiga el asesinato de dos personas acribilladas a tiros en un hecho relacionado al ajuste de cuentas por narcotráfico ejecutado por sicarios brasileños. Este tipo de sucesos en la frontera con Brasil no son novedosos. No es tan novedoso, fíjese usted, que incluso en zonas como San José de la Frontera se convierten en un inquietante hecho normal. Según investigaciones periodísticas, entre enero y octubre de este 2023 se registraron 15 asesinatos por encargo en Bolivia, 11 en 3 municipios de Santa Cruz, fronterizos con Brasil. Expertos en el tema sostienen que el 80% de los sicariatos están ligados al narcotráfico y prácticamente este delito se ha normalizado en esta zona y en pocos casos se concluye con la investigación. Las mismas indagaciones dan cuenta que en 2022, entre enero y septiembre, se informaron sobre 17 personas acribilladas en municipios de Santa Cruz, Cochabamba y Beni. En varios de los casos, los sicarios mataron a sus víctimas en lugares públicos. ¿Por qué se producen este tipo de crímenes? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no se investigan y hay tan pocos sicarios en las cárceles?
El sicariato en la frontera entre Bolivia y Brasil, al igual que en otras regiones, tiene diversas razones y factores. Algunos de los motivos por los cuales se produce el sicariato en esta zona específica tiene que ver con fundamentalmente el narcotráfico. Diversos estudios, documentos y casos dan cuenta que la región fronteriza entre Bolivia y Brasil es un importante corredor para el tráfico de drogas, particularmente cocaína. Los cárteles y las organizaciones dedicadas al narcotráfico compiten por el control de las rutas y territorios, lo que lleva a enfrentamientos y asesinatos entre bandas rivales. El control del territorio y las rutas del narcotráfico es una fuente constante de violencia en la región. Las organizaciones criminales luchan por el dominio y la protección de sus operaciones y recurren al sicariato para eliminar a aquellos que representan una amenaza para sus intereses. El sicariato también es consecuencia de conflictos personales y venganzas entre individuos. Las disputas entre miembros de bandas criminales o incluso entre personas relacionadas con el mundo del narcotráfico llevan a la contratación de sicarios para eliminar a sus enemigos. La región fronteriza entre Bolivia y Brasil también enfrenta desafíos socioeconómicos muy importantes. La falta de acceso a empleos dignos y oportunidades legales empujan hacia este tipo de crímenes a las personas. Crimen que a veces es organizado, y el sicariato es una forma lamentable de obtener ingresos. El hecho también radica en que pocos de estos crímenes son indagados y pocos de los criminales envueltos en ellos terminan en la cárcel. Es decir, que también existe un sistema ya establecido de impunidad. Ese es el contexto que faltaba. Vamos a iniciar hablando de temas políticos, comentarles que la Fiscalía Departamental de Cochabamba ha decidido condenar a 6 exfuncionarios de la expresidenta Yanine Áñez, esto por haber paralizado la planta de urea y amoníaco de Bulo Bulo durante el año 2020. El funcionamiento de las plantas de urea y amoníaco que en su momento se habrían dispuesto por el entonces ministro de Hidrocarburos e Energía, así como también por el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que junto a otras 4 personas más fueron sometidas a investigación penal, habiéndose destacado en el desarrollo de esta investigación la colección de elementos probatorios como son pericias técnico-científicas que han sido muy importantes y base para la acusación y juzgamiento de estas ex autoridades, así como pruebas testificales, documentales e inspección a las plantas de urea y amoníaco en la localidad de Bulo Bulo. Con toda esta prueba que se ha presentado de manera suficiente y contundente para el convencimiento de la juez de sentencia número 2 de Ibir Garzama, se ha procedido a dictar sentencia condenatoria para 5 de los 6 acusados por 8 años de presidio en la cárcel pública de Chonchocoro y de Labra de este departamento, así como también para un tercero o para el sexto de los acusados, una sentencia de 5 años y 4 meses por el delito de incumplimiento de deberes en la cárcel pública de Labra de esta ciudad. No es una condena menor porque está involucrado un exministro, el exministro de Hidrocarburos de esa gestión y también el expresidente de YPFB de ese entonces y otros 4 funcionarios, podríamos decir, de rango menor. El tema aquí en cuestión es el daño económico que se ha causado al Estado y ya lo ponemos en términos afirmativos porque existe una condena. Claro, alguien podrá decir vamos a apelar y no existe una condena en firme todavía, pero ahí está la situación. Otra vez, el daño económico por 428 millones de bolivianos. ¿Sabe cuántos hospitales podrían haberse construido? ¿Cuántas escuelas también podrían haberse edificado con ese dinero? Bueno, todo por esta disputa política. Veremos a continuación qué es lo que hace la parte ya sentenciada, porque otra vez no es menor la sentencia, son 8 años de cárcel para estas exautoridades. La paralización de la planta de amoníaco y urea durante el gobierno de Áñez en 2019 significó una afectación mayor a los 428 millones de dólares, por lo que la justicia condenó a 8 años de cárcel a los responsables. Pararon la planta y hubo un daño económico, ¿no?
por el paro de esta planta, por diferentes situaciones, ¿no? Más de 22 meses estuvo parada la planta, y cuando entramos al gobierno, el presidente Luis Arce, lo primero que dijo, hay que reactivar la planta. ¿Cuál es el costo de la reactivación? Se hicieron los análisis y se estableció que por encima de los 53 millones de dólares iba a ser el costo de reparación, de reactivación de esta planta. Hubieron equipos que sufrieron daños, ¿no? Tanto en el sistema de vapor, en las turbinas. Vamos a cambiar de información. El director de la FAM, ¿no es cierto?, informó que a partir de la aprobación del Presupuesto General del Estado reformulado 2023, los municipios solo podrán hacer gastos menores y de emergencias. El director de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Rodrigo Puerta, informó que a partir de la promulgación del Presupuesto General del Estado reformulado 2023, los municipios solo podrán realizar gastos menores y adquisiciones para atender emergencias, siendo que de acuerdo con las modificaciones al presupuesto, se adicionó un monto sólido de 5.421 millones de bolivianos, del cual 8.680 millones de bolivianos se destina a los gobiernos municipales, 3.053 millones de bolivianos a universidades públicas y 39.000 millones de bolivianos a gobernaciones. Podamos tener los presupuestos en nuestros municipios, y esto va a implicar que una semana tendríamos para modificar en nuestros consejos municipales y aproximadamente 15 días para gastar antes del 15 de diciembre, que cierre contable. Yo califico como un camino sin retorno el tiempo que hemos perdido. Sin embargo, lo que sí vamos a poder hacer son ajustes presupuestarios, lo que sí vamos a poder son transferencias de vengados, y eso ¿en qué nos beneficia? Nos va a beneficiar que el saldo de caja y banco no vamos a tener que volver a inscribirlo al próximo año, porque si no tendríamos que inscribirlo al presupuesto 24 y eso iba a demorar muchos meses, como en el caso del 23. Ante la demora de la aprobación de la norma, Puerta aseguró que se amplió el cierre contable hasta el 20 de diciembre, lo cual permitirá tener mayor facilidad para tener el devendido, que no es el mismo que el pago de plantillas. Bueno, no debería haber mucha preocupación por el empleo de estos recursos de este presupuesto reformulado, esta reasignación o nueva asignación de recursos tanto a gobiernos municipales, departamentales y universidades, porque ellos ya tienen un dinero que no lo están ejecutando. Han cumplido con una ejecución presupuestaria de entre el 41% y el 48%. En el mejor de los casos, pando 52%. Así que tiene mucho dinero todavía por ejecutar. Con todo, desde el sector oficialista se señala que estos recursos van a servir para pagar algunos, podríamos decir, proyectos menores. La diputada del Movimiento Socialismo Daisy Choque señaló que parte del dinero del presupuesto reformulado será destinado a pagar juicios internacionales perdidos a la cabeza de Wilfredo Chávez, ex procurador general del Estado. 5.221.000 millones, lo que se ha aprobado, ¿no?, en total de esta modificación presupuestaria, y de ello más de 1.200 millones van distribuidos entre municipios, gobernaciones y universidades. El cómo se distribuye, ¿no?, también va de acuerdo a la ley de coparticipación tributaria y otras normativas vigentes que tenemos ya en el país. A ver, en estos últimos tiempos hemos tenido procesos que se han llevado a nivel internacional y que lastimosamente me atrevo a decir que prácticamente la hemos perdido todas, ¿no? Existe en nuestro país el tema de conciliación, y a nivel internacional se llaman bueno, es similar a la conciliación, pero son como que acuerdos amigables donde se puede evitar llegar a concluir un proceso y evitar también a perder, que al final nos ha costado al país muchísimos millones cada uno de los balotajes internacionales que hemos tenido, ¿no?, que se han ido perdiendo, y todo el mundo lo sabe, a la cabeza de Wilfredo Chávez. Y esperamos que ahora, con un nuevo procurador, tengamos otra situación, porque esto al final le cuesta dinero también al país. Y para ello también hay un presupuesto, dentro de este proyecto de ley también se autoriza, ¿no?, poder llegar a estos acuerdos amigables, que en Bolivia se llamaría conciliación, y evitar perder más procesos, que al final es dinero del pueblo boliviano que sale para ello.
Bueno, y desde la aprobación de algunas modificaciones del Presupuesto General del Estado reformulado 2023, la FEJUVE de El Alto ha pedido que se agilice para poder trabajar en la aprobación de otras leyes que se encuentran detenidas. El día de ayer ya se ha promulgado la ley del reformulado del presupuesto 2023. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, yo creo que estos días, y a los municipios, tanto a las gobernaciones y universidades, ya lo va a inyectar. En ese sentido, nosotros como federación estamos veniendo a hacer conocer nuestro pliego, y también está aquí en el Parlamento nuestro proyecto de los 8 carriles que está en la Comisión de Planificación y Economía, en lo cual nosotros vamos a hacer conocer el pliego tanto al Senado y tanto a la Cámara de Diputados. Y es más, también queremos que sepa el pueblo del Alto, nosotros habiendo luchado 2 semanas y con 2 días casi, y nosotros queremos ya retribución particularmente a la ciudad del Alto, que es el proyecto del FPS, el BOL 34, que está varias carpetas en el de nosotros listo para su ejecución. Por esa razón, al Ejecutivo exhortamos de que los tiempos son apremiantes. Y este asunto ligado a la reformulación del presupuesto, al debate que ha sufrido, más que debate, confrontación que ha habido en el Parlamento, se han evidenciado ciertas cosas, que los masistas todavía se pueden colocar de acuerdo, ponerse de acuerdo para la aprobación de normas, dejando de lado a una, entre comillas, minoritaria oposición. Eso es lo que han notado y dicen que el masismo sigue vigente tal cual en el Parlamento. Mucho suena, pues, ¿no?, entre vistas y luchistas o alcistas, pero en realidad somos uno solo. Hemos venido a través de un instrumento político que es MAS y PCP. Por lo tanto, la bancada del movimiento al socialismo tiene la lista oficial, quienes van a asumir las comisiones, quienes van a asumir comités. Por lo tanto, no creo que hay desconformidad. Presentar el jefe de bancada todo lo que es el estado del movimiento al socialismo. Ahora, más allá, independientemente de la oposición tenga diferencias entre ellos, quién asume, quién no asume, es un tema de ellos. Pero el movimiento al socialismo tiene su listado y va a presentar, y de esa manera ya se pone en marcha. Obviamente a todos se le ha dado. Ahora, más allá de que indiferentemente que un diputado diga no me toca a mí, que por qué, es muy tema. Sí, pero siempre ha habido esas disconformidades, en todo hay. Pero lo que sí, Movimiento Socialismo ha presentado su lista para que asuman comités y comisiones. Nuestro trabajo es aprobar leyes, apoyar a nuestro gobierno. No habría ninguna llamada de atención para algunos que digan se han unido por esto, sino, obviamente, los sectores sociales han tenido que decir a sus diputados de dónde vienen, decirle, nosotros queremos proyectos, programas y sobre todo que haya recursos. ¿Y cómo hacemos eso? Aprobando proyectos de leyes. Entonces, por lo tanto, los diputados, ya sean de una ala y de la otra ala, tienen la obligación de apoyar y responder a los pueblos que han venido de ellos. Continuamos hablando de temas políticos. La segunda vicepresidenta de diputados, estamos hablando de la señora Luisa Nayar, ha sugerido que se deba respetar la institucionalidad de las bancadas opositoras. Debe conformar estas comisiones y comités a efectos de que se pueda seguir con el procedimiento normal del tratamiento de los proyectos, y lógicamente se va a pedir el respeto a la institucionalidad democrática de las organizaciones políticas de la oposición. Hay que ver cómo habrán decidido llevar adelante la distribución de los espacios que les corresponden. Sin embargo, hemos visto que en días pasados han hecho el sana-sana y han aprobado el presupuesto reformulado del 2023. Entonces, nada raro que haya habido un contubernio para la distribución de estos espacios dentro del legislativo. Vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos vamos a abordar un lapidario informe de Standard & Poor's contra el gobierno. Así es, este y otros temas cuando retornemos.